Vamos a orar. Bueno, ya está. Padre, gracias, damos esta tarde por permitirnos orarte. Esta tarde, Señor, hemos llegado a tu casa y vemos a tu pueblo que se reúne, Señor, pero pedimos también por aquellos que puedan ver esta enseñanza después. Sabemos que no somos los expertos, pero te pido que el mensaje llegue lo más claro posible hacia todos nosotros, y así que lo que tú nos vas a enseñar hoy a través de tu palabra sea transmitido con veracidad, con amor y con humildad, Padre. En el nombre de Jesús, mi vida está en tus manos, y mis palabras y mis acciones están en tus manos. Te doy gracias porque podemos reunirnos con libertad. Amén. Vamos a su lugar y bueno, hoy iniciamos un nuevo estudio de una nueva carta, que no es nueva porque ya está en la Biblia, pero vamos a estudiar una nueva carta, que es la segunda carta del apóstol Pedro. Una carta que si usted la lee en 10 minutos la puede leer hasta 2 veces, porque es cortita, son 3 capítulos. Y recordar un poquito de cuando iniciamos esta sección. Recuerde usted que la Biblia en tiene 2 grandes divisiones, el Antiguo y el Nuevo Testamento, y cada división tiene unas subdivisiones, ¿sí? Entonces en el Nuevo Testamento tenemos los evangelios, tenemos un libro histórico que es el libro de los Hechos, tenemos las cartas paulinas, que son las cartas que escribe el apóstol Pablo. Entre ellas muchos consideramos hebreos, otros no la consideran, pero no es cosa así como para estar debatiendo. Y después tenemos las cartas generales, para después terminar con el libro profético que es Apocalipsis. Entonces, en esta sección de las cartas generales, ya recorrimos Santiago y la primera de Pedro, y recordamos que las cartas de Santiago y la primera de Pedro son cartas prácticas, o sea, el diario vivir del cristiano. O sea, en Santiago vemos, hay que tener cuidado con la lengua. Nadie más lo dice más que Santiago, ¿sí? Bueno, Proverbios habla mucho de la lengua, pero de cómo hablar, pues Santiago, no es lo que hemos estado viendo. Santiago nos ha peleado con Pablo, la salvación viene por la fe, pero esa fe hay que ponerla en manifiesto, ¿no? Hoy lo que hicimos, salir a repartir folletos, es un acto de fe porque no habíamos salido. De hecho, hoy conocimos una calle que ni sabíamos que existía. Le digo, oye, aquí nunca llegamos nosotros. Y un niño que nos acompañó dice, por aquí, pues, ¿por dónde, compadre? Pues nomás vemos hierba. Pero pues nos llevó a una calle y bajamos a otra y encontramos una casa por ahí arriba, de alguien de por aquí. Entonces, digo, mira, por aquí está esa casa, ¿verdad? Entonces, igual la primera carta de Pedro es una carta práctica, o sea, nos habló de muchas cosas, entre ellos el sufrimiento que todo cristiano padece. O sea, el cristiano va a enfrentar padecimientos, ¿sí? Va a enfrentar pruebas, va a enfrentar tribulaciones, va a enfrentar cosas que no nos gustan, pero pues el verdadero cristiano, el verdadero discípulo, tenemos que entender que esto es parte del paquete del cristianismo. No es o ese falso evangelio que tú aceptas a Jesús y todos tus problemas acaban. No, eso no es el evangelio. Cristo está con nosotros, Cristo nos guarda, porque vimos en primera de Pedro. A mí lo que más me impresionó es que en Él hemos renacido, en Cristo. En Él tenemos una esperanza viva. En Cristo tenemos una herencia, que solamente los hijos pueden disfrutar de las herencias. Digo, y nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces ya tenemos una herencia. Y sobre todo que tenemos el cuidado y la protección de Dios, sin que esto quiera evitar que tengamos un día malo, un día de prueba. Y Pedro, toda su carta, la primera nos habló de eso. Y esta segunda carta es un poco diferente. Toca temas diferentes a la primera. Esta es más, y recuerdo que mencionábamos que la segunda de Pedro, junto con Judas, van muy de la mano. O sea, usted puede leer Pedro y puede leer Judas y va a decir, caray, ya lo acabo de leer, es que van muy parecidas, porque estas dos hablan de cosas escatológicas, de las cosas del fin de los tiempos, del regreso de Jesús. En la primera no lo menciona, pero en esta sí. Entonces, el primer capítulo que vamos a ver hoy trata del crecimiento del cristiano. Todos necesitamos crecer en el evangelio. No podemos evitar, si no, pues yo me acuerdo de Génesis chiquitita y
y a la vez caminar, y a la vez que medio quiere hablar. Miguelito, una cosita de nada, yo ya está más viejo. Entonces, dices, ¿quién se suena que? Ah, bueno, es otra historia. Entonces, el primer capítulo habla de eso, del crecimiento. El segundo capítulo de esta segunda de Pedro nos habla de los falsos profetas y falsos maestros y qué tenemos que hacer ante ellos. Porque nosotros somos llamados a predicar la verdad. Y hay gente que está predicando falsas enseñanzas y mucha iglesia, por falta de conocimiento, se cree todo. Todo se lo cree. Entonces, Pedro nos dice, tengan cuidado con los falsos profetas, tengan cuidado con las falsas enseñanzas. ¿Tiene duda? Pregunte. A lo mejor que, pues que escuché acá en Guatemala, pues no. Yo tengo duda en eso, tengo duda, o ya todos lo sabemos todo. No, seguimos aprendiendo, ¿no? Seguimos aprendiendo, entonces hay que saber qué falsas enseñanzas hay y cómo evitarlas. Y el tercer capítulo es un asunto escatológico que es el día del Señor, o sea, su segunda venida, ¿no? Bueno, en términos generales, esta carta la escribe Pedro y va dirigida a los mismos, a los mismos destinatarios. Vamos a leer ahí en la segunda de Pedro, capítulo 1. Dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. No me pierdas este pasaje. En la primera carta de Pedro, en el capítulo número 1, versículo 1, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Esos son los mismos destinatarios de la zona de Asia que estaba dominada bajo el Imperio Romano, esa Asia que hoy es Turquía, es a quien Pedro le está escribiendo. Roma fue un imperio que controló muchas zonas, invadió mucho terreno y estableció pues sus pensamientos, su estilo de vida, y aunque en un momento de la historia el cristianismo se vio como la fe o la religión popular, vamos a decirlo así, de la zona, también hubo emperadores que dijeron, estos cristianos hay que desaparecerlos. Y así ha sido a través de la historia, hablándonos como pueblo. Éxodo habla de que un faraón quiso deshacer a los egipcios, matando a los niños. Luego Babilonia se llevó cautiva a Judá por el pecado y le quiso cambiar toda su identidad, pero conocemos que ahí en Babilonia estaban 4 jóvenes, por lo menos 4 habla el libro de Daniel. Daniel y sus amigos. Y ellos, pues, aunque quisieron cambiarle la identidad por medio de la cultura, ellos dijeron, nosotros sabemos quiénes somos. Después ya vemos en los tiempos de Jesús que Herodes, sabiendo que había nacido un rey, que era Jesucristo, mandó matar a los niños de aproximadamente de 0 a 2 años. Pero pues conocemos la historia, ¿verdad? Porque estamos aquí porque Dios es Dios, Dios nos liberó en ese entonces a Jesús, lo guardó, lo apartó y conocemos toda la historia. Pero Roma siguió teniendo el control, Roma siguió teniendo poder y en sus conquistas lo que él hacía era eso, te voy a cambiar la identidad, te voy a cambiar la cultura, te voy a cambiar la forma de pensar, como hoy en día sigue pasando. Ya hay tantas cosas que uno se entera y de dónde sacan tantas invenciones. Ya no son los transexuales, ya son los pansexuales y están panzones o qué. Y los no sé qué tanto. Y la ideología de género. Y todas esas cosas que, bueno, quieren cambiar la historia de nuestra nación. O sea, no sé dónde sacan tanta cosa. Bueno, así es la cultura hoy en día. Así la ideología de hoy en día.
Y Pedro le escribe a estos hermanos, tanto en la primera como en la segunda, para que sigan manteniendo su fe, para que sigan manteniendo su esperanza. No era fácil y no sigue siendo fácil. O sea, el Evangelio, por medio de Jesucristo, lo podemos disfrutar en victoria, pero sabemos que tenemos que enfrentar esas batallas. ¿Sí? Entonces, Pedro, regresando a la segunda de Pedro, dice, Pedro, siervo de Jesucristo, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Yo espero terminar todo el capítulo 1, pero iniciando, vemos que Pedro se presenta con dos nombres, Simón, Pedro, y también se presenta con dos vocaciones, siervo y apóstol. Simón viene del hebreo Simeón. De las 12 tribus había uno que era la tribu de Simeón. Y era como un diminutivo. Y tenemos el nombre de Pedro, que es del arameo Cefas, que significa piedra. Algunos dicen que Pedro es como un sobrenombre que le puso Jesús a Pedro. Te recuerda, ¿verdad? Oye, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Pues Juan el Bautista, un profeta, es Elías, y ustedes no, puede ser Cristo. Y Jesús le dice, no te reveló carne ni sangre, Pedro, sino mi Padre que está en los cielos, y a ti te digo que tú serás Pedro, que significa piedra, no roca. La roca es Cristo, es Jesucristo. Y habla de sus dos funciones de Pedro. Siervo, que en el original significa esclavo, y apóstol, que en el original significa mensajero. O sea, eso es lo que es un cristiano. Un esclavo de Jesús y un mensajero de Jesús. Como hoy lo vieron. O sea, eso lo que hicieron hoy fue un mensaje. No es que, ay, yo intento ser apóstol. No. O sea, Dios va a poner a quien quiera poner en su lugar ahí. Nosotros no tenemos que buscar los títulos. Dios los da. Y Pedro deja bien claro, yo soy un siervo, que así como me mandaron hoy a volantear, mañana me toca la alabanza, luego me va a tocar predicar, me va a tocar los trastes, me va a tocar dar clase con los niños, me va a tocar, eso es un siervo. No que, ay, yo, pues acabo de dirigir la alabanza, o sea, ¿cómo te pasa? O sea, ¿por qué estoy en la lista de los trastes? O sea, porque es un siervo de Cristo. Y apóstol es aquel que, como hoy, oye, ¿a poco hay? ¿Dónde hay? Entonces ahí se da un mensaje de que es de Jesucristo. Te voy a hablar de Cristo, es un mensaje. Pero nosotros, y más de este lado del continente, de ese continente americano, y más de esta latinos, ay, es que es el apóstol. Es un mensajero que me da un mensaje de Cristo. Tan simple y tan sencillo. Respetamos los ministerios, sí. Pero hay que ubicarnos para no... Oh, viene el apóstol. Y te dice lo mismo que predicaron el domingo pasado. Tú, oh, y lo mismo que predicó el hermano Fidel, te quedas de sorpresa porque es apóstol. Pero por eso hay que tener cuidado, es el mismo mensaje que te va a dar la persona que se para aquí. Y entonces, este capítulo nos habla del crecimiento. No hay excusas para crecer. No hay excusas para crecer. Nosotros somos llamados a crecer. ¿Por qué tenemos que crecer? Porque el versículo 3 nos lo dice bien claro. Dice el versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Pregunto, ¿qué cosas te ha dado Cristo? Ayúdeme, mientras tomo un poco de agua. La salvación, ¿qué más? ¿Qué más? Van bien. ¿Qué más? ¿Qué más te ha dado Cristo? Gozo, paz. Entonces, todas las cosas nos las ha dado Él. No me ha dado el Ferrari. No, ¿para qué? No lo puedes meter por aquí. Olvídate.
no te lo va a dar porque no lo puedes meter. ¿Qué te ha dado Dios? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Un cristiano crece porque Dios ya nos ha dado todo para lograrlo. Si un cristiano no quiere crecer, pues no sé qué clase de cristiano sea. O quiere hacer. Ay, ¿yo por qué? Ay, ay, ay. Mira, Él nos ha dado su poder. Jesús dijo, recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces, nos dio su poder, nos dio su Espíritu. Dice Pedro, mediante el conocimiento de aquel. ¿Quién es aquel? Jesús. Jesús dijo, Juan 17, versículo 3, y en esto consiste la vida, que te conozcan a ti. Entonces, ¿cómo conozco a Dios? ¿Cuántos han leído la Escritura? Porque, y ahí estás buscando, ¿dónde está? Ayúdate que yo te ayudaré. Hasta lo marqué en mi Biblia. ¿Dónde está? Pero crecemos por medio por lo que Él nos dio y por el conocimiento que recibimos a través de la palabra. ¿Cómo ser mejores padres? ¿Cómo ser mejores madres? Mejores esposos, mejores hijos, mejores trabajadores, mejores ciudadanos, mejores hermanos en la fe. Todo eso Dios ya nos lo dio a través de su palabra. Es que un ejemplo, ¿es un qué? Que el matrimonio está frío. Pues le cantares, compadre, le cantares. Tienes noches de avivamiento, le cantares y con eso la tienes fácil. ¿Cómo le voy a hacer para educar al chavo? Pues lee Proverbios, ahí está todo lo de Proverbios, cómo educar a los hijos. O sea, nos metemos, ¿sí entraron dinosaurios o no al arca? Mira, yo no sé, un día le voy a preguntar a Noé, oye, no me metan rollos. ¿Habrá marcianos o no habrá marcianos? Es que esas ideas se mueven. O sea, nos metemos y lo que debemos de crecer, no crecemos por tantas cosas que para muchos son importantes, pero lo primordial es que Dios nos ha llamado a crecer. Crecemos por medio de consejos y sus promesas, y no cualquier promesa. Mira lo que dice el versículo 4. Por medio de las cuales nos has dado, a ver cómo dice, léalo usted. Joder. O sea, no cualquier promesa. O sea, bueno, aquí no, pero las gemelas que andan, que el Pecas y las tipas andan tras ellas. Les prometen amor, pero esa promesa no es todo. Dios te ha dado a ti una promesa, no solamente preciosa y grandísima. ¿Cómo cuál? La eternidad, ¿qué más? ¿Qué promesa ha dado Dios? Subió la leche. Pues sí, está subiendo. Pero Él me prometió ser mi proveedor. Yo ya gané mi sueldo, Señor, gracias. Yo sé que me vas a proveer. La escuela, simplemente los cursos de verano de todas las iglesias, es una inversión y muchas no tienen. Muchas, pues con lo que lo tengamos y salen cosas hermosas. Porque Dios provee. Nada más que vosotros, con esto nada más, Señor, échale otro cero, ¿no? Con eso. O sea, Dios ha dado grandísimas promesas. Estoy enfermo. Bueno, Dios es nuestro sanador. Ora. Con familia, oren, está enfermo, vamos a orar. Y después lo llevamos al médico. A ver qué dice el doctor. No pasa nada. Es que tengo miedo. Pero Él es mi paz. Él es mi shalom. Ahí está todo. Pero, es que escucho ruidos en mi casa. Y escucho como un lamento. Y escucho que andan buscando a mi Dios. Pues cállala y ya. Y tú vete a dormir. Porque en pan me acostaré y así no dormiré. Porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Es una hermosa promesa que tenemos.
Pero lo para que no buscamos las promesas. No me vas para el domingo a ver qué el pastor va a decir. A ver si me queda una promesa. Búscalas. O sea, busca lo que Dios te quiere dar. Lo que a ti te quiere dar. Porque muchas promesas no son para ti. Muchas promesas son para el que tienes a tu lado. Tú, pero si apenas acaba, pues sí, pero pues ¿qué quieres que yo haga? O sea, si Dios se la quiere dar, pues, está bien, ¿no? Ya he buscado un versículo, pero no lo voy a buscar por el tiempo, pero a ver si te lo encuentro rápido. Pero si no, ya se los pasaré como los dejo de tarea para que lo busquen. Pero ahorita lo que vamos, aquí está, el Salmo 111, versículo 2, dice, grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. O sea, lo que Dios te quiere dar es grande, hay que buscarlo. Dice, buscadas de todos los que las quieren. Cuando nos enseñaron este pasaje hace algunos años atrás, me acuerdo que el pastor decía, yo tenía antojo de un tamal, pero no teníamos dinero. Y pasó un señor vendiendo tamales y que salieron dos. Oiga, tenemos hambre, pero no tenemos. ¿Cuánto tiene? No tenemos dinero. ¿Qué quiere? Pues quiero comer. Y le dijo el señor, tengo 2 tamales con eso. Lo que hicieron ellos tuvieron que salir a buscar, lucharon y fueron a buscar al señor del tamal. No, el tamal no entró a su casa. Entonces, Dios nos ha dado grandes y preciosas promesas, pero hay que buscarlas. Ahora, eso nos lleva a lo que dice adelantito del versículo 4, por medio de 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, o sea, por las promesas, llegase a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Sí entendemos la palabra concupiscencia? ¿No? Yo tampoco, pero bueno, en nuestros propios deseos. Los propios deseos. O sea, a veces si el diablo nos agarra nuestros 5 minutos, de que no oramos, no leímos, nada de nada, y entonces el diablo agarra y mete una trampa. Pero muchas veces es por nuestros propios malos deseos, nuestra concupiscencia, nuestros deseos carnales. Entonces, el deseo de Dios es bendecirnos. Hay que buscar esa bendición. Y por medio de esa bendición ser participantes de su naturaleza. El domingo, para los que vinieron el domingo, porque hay unos que fueron de paso, pero los que estuvimos el domingo como Dios manda, nos hablaron de que nosotros somos embajadores, representantes de Cristo. Cuando vivimos unidos a Cristo, representamos a un reino, o su reino, y representamos al Rey. Por lo cual, al estar unidos con Cristo, debemos de huir de la corrupción que hay en el mundo. O sea, todo eso que enseña el mundo. Ay, pasó, pero mañana voy a trabajar. Pues sí, pero no quiere decir que seas como el mundo piensa. No tienes que hablar como el mundo habla. No tienes que actuar como el mundo actúa. Tenemos que huir de eso. Recordemos que la primera de Pedro, el capítulo 2, versículo 9, dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. O sea, Dios nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. A eso nos sacó Dios. Entonces, ya estando en Cristo, las promesas, las bendiciones, cuando estamos unidos a Cristo, llegan por añadidura. Pero esa añadidura nos lleva a vivir como vivió Cristo en la tierra. Pregunto, ¿cómo vivió Cristo en la tierra? ¿Cómo veo? ¿Cómo actuó? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vino a servir. Vino a servir. ¿Qué más? ¿Qué más? Échale.
Prediquen ustedes. Prediquen. Con amor, ¿qué más? Pero nosotros somos representantes de Él. ¿Cómo tenemos que actuar? Como tú lo has dicho. Sirviendo, con humildad, con amor. En este caso, amando al prójimo, perdonando al prójimo, ayudando al prójimo, orando por el prójimo, como Él lo hizo por ti y por mí. Ahora, nosotros tenemos fe, ¿verdad? ¿Y tienen fe? Hay una fe que te llevó a creer en Jesucristo, la fe salvadora. Tal vez todos tuvimos fe porque antes de llegar a Cristo, porque nos inculcaron una fe. Vamos a hablar de una religión, decía de la señora, que decía, es que yo no quiero ir con los testigos, gracias a Dios que entiende la señora que ahí no. Pero dice, yo necesito, tiene una fe que quiere conocer. Y cuando tú y yo aceptamos a Cristo, se activa esa fe para creer. Ahora, esa misma fe nos lleva a mantenernos en el camino, aunque a veces el camino está como donde andábamos, ¿por dónde piso, compa? Y el niño con chanclas, y va como, espérate, compadre. Y uno, ay, mis compas, no, compadre, no. O sea, esa fe te lleva a mantenerte en el camino. Esa fe puesta en Jesús. Y yo he aprendido que hay una fe, la fe salvadora, la fe que te mantiene y la fe que te lleva a producir frutos. O sea, vas creciendo y empiezas a producir frutos de fe. Vas caminando en fe, vas creyendo más en Dios, vas confiando más en Dios. A esa fe, Pedro dice y nos da como una orden. Tenemos que añadirle. Dice en el versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. O sea, cuando habla de la diligencia se refiere a poner empeño, prontitud, el esfuerzo. Tenemos que añadir a lo que yo ya creí, yo tengo que poner ese empeño o ese esfuerzo para ir creciendo en el caminar con Cristo. Yo ya tengo fe, bueno, tengo que añadirle virtud, conocimiento, dominio. Como ya conozco, sé que no tengo que hablar tan fuerte o tan gritón, entonces pongo dominio propio, y como tengo dominio propio, soy más paciente con Miguelito, y a la paciencia le pongo piedad, y a la piedad le pongo afecto fraternal, y al afecto fraternal. Pablo dijo que hay tres cosas que permanecen para siempre: la esperanza, la fe y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, yo ya conozco de Cristo, ya un año, 5 años, algunos años, pero tengo que crecer, tengo que añadir, tengo que ser pronto para ir creciendo en el carácter de Cristo. Porque si yo me mantengo creciendo, dice el apóstol Pedro así, en el versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿No es una persona ociosa? No. Bueno, porque yo sé. No quiere hacer nada, ni por su propia vida, ni por su propia alma. Y Pedro dice, como una orden, pongan a esa fe, pongan, es una orden, no es un te sugiero, no. Te digo que tienes que hacer esto, tienes que crecer en Cristo. De hecho, a los apóstoles se lo dijeron. El capítulo 4 de Hechos, cuando fueron llevados ante el concilio por predicar a Cristo, se dieron cuenta que Pedro y Juan habían pasado tiempo con Jesús. O sea, si tú no pasas tiempo con Jesús, tú no creces.
Y yo puedo entender que pues a veces estamos cansados, a veces mucho trabajo, pero ya la tecnología, bendito sea Dios por la tecnología, que no sabemos ocuparla bien. Porque está, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? ¿Scrollando? ¿Scroll? Es así. Ah, ves videos y videos y videos y videos y videos. En vez de, a ver, no estuve el jueves, no estuve el domingo, voy a escuchar qué enseñaron. O voy a escuchar tal enseñanza, o voy a poner tal alabanza. Porque estoy así. Una alabanza me voy a tener dominio propio. Me va a ayudar a crecer en fe. Me va a ayudar a confiar en Dios. Pero si tú y yo no ponemos el empeño, nos vamos a reflejar a Cristo. En lo natural. Bueno, yo sé que ustedes se paran muy temprano, muy temprano. Antes que cante el gallo ya están de pie. Es literal, ¿verdad? Es cantan al gallo. Bueno, así como nos esforzamos en lo terrenal, Pedro dice, esfuércense en lo espiritual. O sea, así como yo tengo que ir todos los días al trabajo, en lo espiritual todos los días debo de buscar a Dios. No porque estoy sirviendo, no porque voy a apoyar, no, es por el bien de mi alma. Nosotros no podemos ser cristianos de adorno. ¿Alguien se acuerda que las macetas que poníamos aquí antes? No se llegaron a verlas. Las macetitas. No podemos ser cristianos de adorno. Es más, yo en mi corazón digo, es que esta iglesia no es de adorno. Es donde todos trabajamos, todos vamos creciendo, todos vamos conociendo a Dios y vamos permitiendo que su espíritu nos vaya transformando día a día. Y entonces yo me esfuerzo tanto ahí al trabajo como me esfuerzo de meditar un poco en la palabra, aunque sea. Porque luego andamos y ¿dónde dice aquel pasaje? Y andamos. Sé que está en Enoc. Tu Biblia no tiene Enoc. Ahí estás buscándola. Entonces necesitamos crecer. Y luego dice esto, el versículo 9, porque el que no tiene estas cosas, todo eso que tenemos que añadir a nuestra fe, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Digo, los que usamos esto, pues de lejos yo ya no veo. O sea, aquí medio puedo leer bien mi Biblia. Pero si no añado yo a mi fe, dominio propio, paciencia, basado en el amor, no me estoy dando cuenta de cómo estoy caminando yo. Y luego dice, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces, el peligro de no crecer es que podemos caer en un conformismo espiritual. Yo no con que me congregue más que eso. Y tu carácter con tu esposo, tu comportamiento con tu esposa. Ay, pastor, si usted supiera, pues yo no sé, tú la escogiste, ni modo, hermanito. Pero dice la Biblia cómo lo debe de tratar. Y dice la Biblia cómo él debe de tratar. Entonces, yo tengo que añadir, me tengo que esforzar para hacer cada día más como Cristo. Y si no, tengo la vista muy corta, estoy ciego y mi comportamiento puede ir a dar un mal testimonio. Y eso es no valorar el sacrificio de Cristo, porque dice, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. O sea, tú y yo seguimos pecando porque somos carne, pero en Cristo ya somos perdonados. Antes de Cristo, tus pecados te llevaban a la condenación, nos llevaban, mejor dicho, ¿verdad? Nos llevaban a la condenación eterna. Y cuando no queremos crecer, cuando no queremos someternos a la voluntad de Dios, tenemos cristianos en las congregaciones
que no manifiestan nada del cambio que Cristo da. Y se olvidan del perdón que Cristo nos dio en la cruz. Yo llegué a escuchar gente que decía, pues es que así soy. ¿Cómo soy yo en el Evangelio? 20. Okay. Lo que te falta conocer a Cristo. Entonces, se nos puede llegar a olvidar el valor del sacrificio de Jesús, siguiendo viviendo como bien nos parece. Y luego dice en el 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Ya Cristo pagó todo en la cruz. Ya Cristo nos dio la salvación, pero ahora nos llama a crecer. Nos llama a crecer para que no caigamos en errores, no nos desviemos de la fe. Quien no vive como cristiano, pues tiene que primero arrepentirse de ese estilo de vida. Quien diga, soy cristiano, tiene que vivir como cristiano. Y dice en el versículo 11, ¿por qué digo eso? Porque dice el versículo 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No está diciendo Pedro que mi salvación fue por mi esfuerzo humano, no está diciendo eso. Sabemos que la salvación vino por la gracia y misericordia de Cristo, pero yo tengo que vivir como Cristo nos enseñó. Él dijo, yo ejemplo les he dado. Y podemos retomar lo que se mencionó hace un momento. El amor, el gozo, la paz, el servicio, la humildad. Nos dejó ese ejemplo. Y quien no quiera vivirlo así, necesita ver cómo está su relación con Dios. Porque dice Pedro, por lo cual, hermanos, tanto procurad hacer firme vuestra vocación y elección. ¿Qué vocación tiene el cristiano? Predicar el evangelio. Anunciar las buenas nuevas. A reflejar a Cristo en otra palabra. Esa es nuestra vocación. Ahí dice nuestra elección, es que ¿cuántos no hay en la aldea? ¿Cuántas casas tocaron hoy? 20. ¿Cuántas personas de esas son cristianas? Pero tú y yo sí lo somos. No fuimos preseleccionados, no hablo de la predestinación. Cuando aceptamos el evangelio, Dios nos escogió, nos seleccionó, ahora para que vayamos a tocar esas puertas, para que vayamos a anunciar las buenas nuevas de salvación. Para eso nos escogió Dios. Y haciendo esto, o sea, cumpliendo la labor, es cuando yo puedo entender que así se nos ha otorgado, se nos otorgará una amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No me pierda esta parte, pero en Mateo, capítulo número 25, y el versículo 23, usted conoce seguramente la historia de la parábola de los talentos. Jesús es el rey, es el Señor que llama a sus siervos, a uno le deja 5 talentos, a otro le da 3 y a otro le da 1. Solamente el 23. Para entrar en el contexto, después que regresa el Señor y que le expide las cuentas, el de 5 le dice, Señor, me diste 5 y he ganado 5, y le dice en el 23, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y Pedro dice eso, que cuando vamos creciendo y vamos poniendo por obra lo que vamos aprendiendo, es que yo, lo que Él me dio, ese talento, las cosas que Él ya me dio, lo que vimos al principio, esas cosas que por medio de su poder, que por medio de sus promesas, Él ya me dio, yo tengo que hacerlas crecer. Ahora, no se trata de que yo tengo que ser pastor para... No.
de ser el mejor esposo, el mejor padre, el buen trabajador. Bueno, los que van a estudiar, el mejor estudiante. O sea, lo que yo ya aprendí, lo tengo que poner y así se me va a abrir una puerta grande y generosa para disfrutar la eternidad. Entonces, pastor, si yo no hago esto, si tú dices que eres cristiano, debes de vivir como cristiano. Tienes que vivir. Porque si no, nada más date una vuelta a la carta a los Gálatas, capítulo 5, del 19 al 21. Todas las cosas que hace la carne, borracheras, envidias, celos, iras, contiendas, todo eso, y los que practican tales cosas, no entrarán al reino de Dios. Entonces, si tú quieres cristiano, vive como cristiano, practica el evangelio como Dios nos ha enseñado, compartiendo las buenas nuevas y reflejando a Cristo en todo lugar. Ok. Para ir prácticamente terminando. Versículo 12. Por esto, del 12 hasta el 15 voy a leer. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Ok. En el capítulo 5 de la primera carta, Pedro da un mensaje a los pastores, cómo deben y debemos de cuidar al rebaño, a la grey del Señor. Y Pedro aquí, en sus últimas, casi es una despedida de Pedro, porque él sabe que está a punto de morir. Él está sentenciado ya casi, y sabemos que Pedro muere crucificado de cabeza por medio del gobierno del emperador Nerón, y él empieza a exhortar como pastor a su pueblo, a la iglesia que él tenía. Y yo sé que a muchas iglesias les cae gordo que los pastores repitamos lo mismo, pero es lo que Pedro enseña. Y Pedro dice, yo no dejo de recordarles estas cosas siempre, aunque ya las sabes, ¿verdad? Que tienes que ser humilde, ya sabes que tienes que perdonar, ya sabes que tienes que servir, ya sabes cómo tratar al esposo, ya sabes cómo tienes que, ya lo sabes, ¿verdad? Y Pedro dice, te los tengo que volver a recordar, y todo pastor tiene que hacer esa labor. Exhortar a la congregación a mantenerse fiel a lo que ha creído. Es que ya lo sé, sí, y lo estás poniendo en práctica, pues te lo vuelvo a decir. Pedro dice, ya la saben, pero para que estén confirmados en la verdad presente, o sea, en el hoy. O sea, un ejemplo, ¿es un qué? Yo sé que Jesús me perdonó, y ya sé que tengo que perdonar las ofensas que me causaron, y ya lo hiciste. Es que eso fue en el año 1985. Ajá, estamos en el 2026. ¿Ya lo hiciste? En el presente, ¿ya lo hiciste? Pues Pedro dice, yo te lo tengo que recordar. Como el pastor que es, él está recordando las enseñanzas de Jesús. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. ¿Por qué amonesta la gente a la otra persona? ¿Qué es una amonestación? Cuando sacan la tarjeta amarilla o... Pedro es así, todo pastor hace eso. Ay, pasó otra vez lo mismo. ¿Es que ya lo sabes? Sí. ¿Y lo estás haciendo? Entonces Pedro, como todo pastor, sabiendo que ya va a morir, dice, el mismo Señor ya me lo dijo. Y es que a veces la iglesia tiene que entenderlo. El pastor no es eterno. Yo no sé, platicamos ¿de quién platicamos? Que tiene, de un amigo Cristóbal, tiene 10 años más que yo, 35. Entonces,
Me dice, oye, tú estás más fuerte todavía. Le digo, sí, pero ya tengo que, o sea, el que viene detrás de mí, tiene que seguir con la misma línea. Cuando sea necesario, amonestar, exhortar, corregir, disciplinar en amor, animar, lo mismo. Porque Pedro dice, yo sé que un día me voy a ir. Yo sé que un día me voy a ir. Y yo espero que la enseñanza que se esté transmitiendo a esta generación perdure y cuando venga el que viene tras mí, hasta mejor. Porque los que fueron antes de nosotros no son mejores que uno, ni el que viene detrás es mejor. Uno no es mejor que el que viene atrás. Somos diferentes, pero el mensaje tiene que ser el mismo. Pedro está exhortando a la iglesia en amonestación, en llamar la atención de que se tienen que mantener en el presente en lo que han creído. Así que cuando le llamemos la atención, créanos que es por amor. Ay, es que el pastor me regañó. Mira, yo conozco a mi pastor en las tres formas. Cuando está feliz, cuando está triste y cuando está... Yo tengo la bendición de conocerlo en esas tres áreas. Y el día que me metió una regañiza, todos dijeron, la regañó a Donato. Híjole, se va a ir de la iglesia. ¿Dónde está? Está en el baño, seguramente está chillando. Velo a ver, y yo lavándolo el baño. ¿Cómo estás? Bien. Digo, me regañó mi pastor, a mí me regañó. O sea, yo estaba feliz porque me había regañado. Estaba feliz porque nunca me había regañado. Dije, qué bendición tengo de que él me llame la atención. Pero hoy en día, oye, como el... ¿Quién hace la chilenina? ¿O? O sea, si se llama la atención es porque el cuidado que uno tiene, mejor la responsabilidad que uno tiene es de cuidarlos, de entregar buenas cuentas. Digo, cada uno va a dar cuenta de cómo vivió. Pero como vimos en la primera de Pedro, no parezca el príncipe de los pastores, la pastora anterior le va a decir, ¿qué hiciste con la aldea? Al actual le va a decir, ¿qué hiciste con la aldea? Y al que viene, ¿qué hiciste con la iglesia que dejé en la aldea? Ay, pues que nunca obedecieron. Tercos, necios. Esos no vinieron hoy. Pues si el pastor te llama la atención, ¿por qué habrá sido? Pero hay pasos muy, yo sí, vosotros no tanto, otros como que en los secretos nos desahogamos, pero si es llamada la atención, no te enojes, no seas cristiano de cristal. Ese es el propósito de esto, de que maduremos en el carácter de Cristo.